Bienvenidos. Hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a todos los que nos sintonizan en este día y que el hecho de estudiar la palabra juntos sea de provecho y de bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, iniciamos recordando algunas actividades de la iglesia que son importantes para la vida de cada uno de nosotros, así es que comenzamos con la Unión Femenil Misionera, que se reúne mañana jueves a las 11 de la mañana aquí en el templo. Y como siempre, las damas tienen un buen programa de estudio bíblico y de oración, y también están atendiendo algunos proyectos misioneros que están por delante. Así que les invitamos a todas en punto de las 11 de la mañana el día de mañana. Muy bien. El otro énfasis que tenemos en la iglesia es la escuela dominical. Cada domingo vamos a hacer un pequeño cambio ahí, pero voy a empezar a decirlo. La escuela dominical empieza a las 9:45, no a las 10. 9:45, porque estamos perdiendo mucho tiempo al iniciar y resulta que no es suficiente el tiempo para el estudio. Así que estamos de manera presencial cada domingo a las 9:45, la escuela dominical. Así que les invitamos cordialmente a cada uno a participar. Y para recordar, tengo en mente recordar esto en las próximas semanas, como vimos el domingo pasado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bueno, no domingo pasado, el domingo anterior, 9 de octubre, que celebramos el 35º aniversario de la iglesia. Y nos encontramos con esta roca que representa nuestro Ebenezer, dándole gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿No ha hecho lo mismo con su vida? ¿No ha hecho lo mismo con su familia? Bueno, eso ya es motivo suficiente para estar juntos cada semana aquí en el templo. Muy bien, dicho eso, vamos a la primera sección de nuestra jornada de día miércoles, cuando oramos e intercedemos los unos por los otros. Así que revisamos nuestra lista de oración, muy similar a la de la semana pasada, pero aquí está. Don Elidio Camacho ya está manejando, así que su salud ha sido bastante restaurada. Gladys Musiet también está mejor y son nombres que creo que ya la próxima semana no estarán. La hermana Cristina Segura, ella sí, debemos seguir orando por ella. Su necesidad de corazón es algo que está todavía pendiente. Janet Rodríguez, vamos a averiguar si todavía necesita nuestra oración o debemos seguir persistiendo en la necesidad que ella tiene. Don Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, el hijo mayor, dice nuestra hermana que está mejor, pero todavía no está del todo fuera de peligro. Así que hay que seguir orando por él y pidiéndole al Señor que lo fortalezca. Lo mismo oramos por Susana Pereira, su salud anda relativamente bien, mientras se combate esto con tratamientos que está recibiendo. Le mandamos un saludo a Susana también desde esta tribuna y que el Señor la siga bendiciendo. La hermana Silvia Álvarez, mi mamá, está bien, pero la enfermedad lenta, casi imperceptiblemente va avanzando, pero cuando uno no tiene contacto regular con ella se da cuenta que eso no tiene vuelta atrás. Así que yo les ruego que sigan orando por mi mamita para que esté bien, saludable, y ahora que viene el verano en las latitudes donde ella vive, pues ojalá sea un tiempo también para que pueda ella coger sol y pueda mejorar un poquito su salud. También nuestra hermana Lupe Fong sigue en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Luz Emilia Azcárate, tuvimos noticias el domingo, sigue en tratamientos, algo bien difícil para ella. Cecilia Arriaga se recupera ya prácticamente, ya está normal, lo mismo que su hermano Israel Arriaga, que en Ciudad Juárez fue operado de emergencia, pero ya está fuera de peligro. Y finalmente orar por Abraham Escobar y su familia, y falta la cuñada de nuestra hermana
Eva Piedra y la sobrina de nuestra hermana Graciela Salazar. Oramos también por ellas en esta tarde. Así que acompáñeme a orar. Si usted tiene una necesidad, pues preséntelo delante del Señor. Sabemos de su fidelidad y que Él va a tomar ese motivo y va a responder también al clamor de su oración. Así que vamos a orar y a ponernos en las manos de nuestro Dios para que también nos ayude en el estudio bíblico de esta tarde. Padre amado, te alabamos y te damos gracias porque tú estás siempre allí, listo para escucharnos, para atender nuestro clamor, y en tu tremenda gracia y sabiduría, pues siempre dándonos aún lo que no nos merecemos. Así que Padre, gracias por ello, y por ello también traemos estos nombres que han sido mencionados y que tú ya conoces, y que volvemos a presentar delante de ti para que tú obres en la vida, en la salud y en la situación de cada una de estas personas. Te damos gracias por lo que has hecho con el hermano Elidio Camacho y su salud, también por Gladys Musiet, que está bastante ya recuperada, también por la mejora que ha tenido Jesús Piedra en su salud, en fin, por Cecilia, que también ya está bastante recuperada y normal, lo mismo que Israel, allá en Ciudad Juárez. Por ello seguimos intercediendo, Señor, por Luz Emilia Azcárate, la hermanita de nuestra hermana Deida, también a la sobrina de nuestra hermana Graciela y también a la cuñada de nuestra hermana Eva, allá cerca de Colorado donde vive, para que también tú les toques su corazón y su salud. Y los demás motivos, Señor, que están allí: Cristina Segura, Janet Rodríguez, Susana Pereira, Lupe Fon, Silvia Álvarez. Seguimos poniendo esos nombres delante del trono de tu gracia para que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, también te damos gracias por la vida de Abraham Escobar, y seguimos pidiéndote para que tú hagas algún milagro y que él pueda tener un contacto más íntimo, más cercano con sus hijas, para que de esa manera esas hijas disfruten y sepan de ese papá bueno y fiel que tienen, y que siempre está preocupado por ellas. Padre, ahora que vamos a tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes a mostrar claramente un problema que muchos creyentes tenemos de vez en cuando, y en la cual tu palabra es clara para orientarnos qué hacer cuando eso sucede. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu bendición sea sobre cada motivo que hemos mencionado, y también ayúdanos a no solamente exponer tu palabra, sino para que todos podamos apropiarnos de las verdades que ella nos dice en cuanto a esta necesidad y este tema, cuando de repente pues nos enfriamos un poco, nos apartamos, nos alejamos, en fin, perdemos esa pasión, ese enamoramiento de ti. Y Señor, allí es cuando mostramos de verdad si estamos siendo fieles del todo, o necesitamos reorientar nuestra vida y ponernos en las manos tuyas nuevamente para seguir siendo fieles a ti. Así que, Padre, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Vamos ahora entonces al estudio de la palabra. Este estudio que se titula en este día, ¿qué significa apartarse? Y ahí, aunque vemos en la figura de la ilustración a un señor que está mirando el horizonte más o menos animado, bueno, la idea aquí es que está animado, pero está medio perdido porque pues no sabe para dónde ir, y que se ha apartado de esa comunión con el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando de repente en la vida cristiana tendemos a perder ese entusiasmo, y la falta de ese entusiasmo nos lleva a postergar ir al culto, orar, leer la Biblia, tener jornadas de oración? ¿Qué va pasando con todo eso? Y por eso
Hay gente que se nos pierde, hay gente que se nos desanima, hay personas que tienden a negar al Señor, y todo eso bajo este tema. ¿Qué significa apartarse? Bueno, tenemos una definición que responde al significado de la palabra. Y la palabra apartarse en un contexto cristiano, dice nuestra ilustración, implica alejarse de Cristo en lugar de acercarnos a Él. La tarea nuestra como creyentes es estar constantemente trabajando para acercarnos más y más a Cristo. Y mientras más cercanos estemos a Él, más íntima es nuestra relación con Él y de una manera mucho más fácil fluye la bendición de Él a nuestro corazón, a nuestra vida y a través de nosotros a los que nos rodean. Pero cuando nos apartamos, quiere decir que nos estamos alejando, no solamente física, sino que espiritualmente y emocionalmente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una persona que se aparta es alguien que espiritualmente está abandonando el camino correcto de relacionarnos con Dios y empieza a andar en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque ese camino equivocado nos va a alejar todavía más de Dios. Entonces, ese es el tema. ¿Y por qué este tema para usted y para mí y para todos nosotros? Bueno, porque todos somos vulnerables a este fenómeno de apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Aún campeones de la fe han sucumbido a esta experiencia y se han apartado. Solo piensa en esto. Los discípulos de Jesús estuvieron 3 años viviendo de una manera íntima con Jesucristo. Es decir, ellos no es que se veían cada fin de semana o que se juntaban una vez a la semana. No, ellos estaban 24 horas juntos. Iban de un lado para otro, viajaban al otro lado, comían juntos, dormían juntos, descansaban juntos, oraban juntos. A veces el Señor les pedía que se apartaran un poquito, pero en general había una comunión constante con Él. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue arrestado? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo fue a este lugar a orar y de allí fueron donde tuvo este encuentro con este soldado que lo reconoció, con este mensajero que lo reconoció y de tal manera que los soldados romanos lo arrestaron. Pedro, en su conmoción por la experiencia que hizo, sacó su sable y ¡bum!, le cortó la oreja a uno de esos soldados. El Señor le dijo que se calmara, restituyó esa oreja en el rostro de este hombre, pero después no tenemos noticias de los apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Acompañaron al grupo que había detenido a Jesús? ¿Fueron a la casa a lavar los platos después de la cena? ¿Se fueron a ver las noticias, a ver si había alguna novedad? No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos, y la palabra es muy clara, es que se desaparecieron de donde ellos estaban. No estuvieron más cerca de Jesús, se apartaron. Y de repente aparece en la escena otra vez don Pedro, este Pedro que hizo todo lo que hasta ese momento había hecho, y alguien lo reconoce. Lo reconoce y le dice: ¿no eres tú el que andaba con ese Jesús del cual hay tanto que se habla en estos días? Y él negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. ¿El Señor había profetizado eso? Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando? Y se estaba apartando. Se estaba apartando de Jesús. ¿Qué pasó con los otros 11 apóstoles? Pues también estaban lo mismo, estaban desaparecidos. Aún más, cuando Cristo fue crucificado finalmente, ¿quién estaba cerca de Jesús? ¿Estaban todos los apóstoles? Tampoco. Juan solamente estaba. Él. ¿Y los demás? Todos perdidos. Es decir, la experiencia de apartarse en este contexto cristiano implica necesariamente alejarse del Señor Jesús. Y esto, en vez de hacernos avanzar en nuestra relación con Él, pues nos retrasa, nos hace retroceder.
Así que la persona que se aparta ha demostrado durante un tiempo un compromiso con Cristo, ha guardado ciertas normas de comportamiento y de relación con el Señor, pero luego, ¡pum!, se olvida de todo eso porque se apartó y vuelve a las viejas costumbres. Entonces, el apartarse implica aquí que puede ocurrir todo lo que voy a mostrarles ahora, o puede también ser distintas manifestaciones que se muestran a través de estas acciones. Por ejemplo, abandona la iglesia. Su iglesia, a la cual está participando constantemente, cada semana, hay una relación íntima con la fraternidad de la iglesia, pero de repente desaparece, deja de asistir, no vuelve, no quiere, se le llama, se le visita, y no, sí, que ya voy, pero no, desaparece. Bueno, hay una evidente apartarse del Señor. Otra manera también es perder el fervor por el Señor, es decir, alguien que está apasionado por el Señor, que está estudiando su palabra, está yendo a los cultos, estudio bíblico, no pierde oportunidad de estar aprendiendo más, pero de repente ese fervor, ese anhelo de decir aleluya, de estar en cada oportunidad, se empieza a perder. Es otra manifestación de este alejarse, apartarse de Dios. También de un ministerio. Hay personas que tienen un ministerio, lo hacen gozosos, pero de repente ya como que se aburren o como que no, que alguien más lo haga y se alejan de ese ministerio. Los ministerios no se detienen. Los ministerios son necesidades que hay que suplir, siempre están ahí y alguien tiene que hacerlas. Pero esta persona que había mostrado gozo y alegría haciéndolo por mucho tiempo, de repente dijo, no, ya necesito unas vacaciones. El cristianismo, la vida cristiana no tiene eso incluido de tomar vacaciones. Así que son manifestaciones. Otra más de su propia familia espiritual se aparta. El compañerismo, la amistad, el estar juntos también es mermado. Y lo que es peor, en todos estos casos, personas que habían cambiado rotundamente, como por ejemplo habían dejado un vicio, habían dejado tentaciones, habían dejado cosas que no son propias de un buen creyente, resulta que vuelven a practicar, a consumir, a comer o a tomar esos viejos hábitos. Así que ahí hay manifestaciones. Ahora, esto es importante tenerlo en mente porque todos somos vulnerables a esto. Alguna vez hemos dejado de ir a la iglesia, hemos perdido ese fervor, esa pasión por el Señor. Así que esto es algo que a todo mundo nos afecta. Ahora, otras personas usan la palabra, en vez de apartarse, en el sentido de que una persona ha perdido su salvación, pero este no es el caso porque un creyente que de veras creyó en Cristo es salvo y va a ser salvo por la eternidad. Eso no se pierde aun cuando nos apartemos del Señor. Sin embargo, puesto que una persona salva está segura en Cristo, es por lo que Dios no va a echar a sus hijos fuera de la familia, y eso es algo que tenemos que tener claro también, que no es que esa persona perdió la salvación, no la perdió. Por eso alguna vez cuando hemos hablado de este tema de la salvación, yo siempre digo y introduzco el tema y digo, ¿cómo me gustaría que esto fuera verdad? Porque el Señor nos quitaría su lealtad y su bendición, pero Él no hace eso. Él es un Dios de palabra. El que reconoce, el que acepta a Cristo, Él es salvo y será siempre un hijo de Dios. Si nosotros nos apartamos, nos alejamos, bueno, eso va a ir en desmedro de nuestra calidad de vida espiritual, pero no nos hace perder la salvación. Así es que, y para ello es apropiado también recordar esta promesa de Juan: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que ese no es el sentido de cómo vamos a estar usando esta palabra de apartarnos, porque no nos apartamos
simplemente del Señor. Por el contrario, cuando hablamos de apartarnos, sencillamente queremos decir que alguien que se ha enfriado en su relación con Cristo y se está alejando de Él porque ha perdido ese entusiasmo, esa pasión, esa alegría de estar con el Señor. Inicialmente, la condición de estar apartado podía indicar que la persona nunca fue salva. Eso sí puede ocurrir, en cuyo caso aquel que se aparta simplemente lo que está haciendo está mostrando su verdadera relación con el Señor. Pero esos casos son fácilmente detectables y entendibles, pero ocurren también. Es decir, alguien que dice, bueno, parece que yo lo que estaba haciendo pues no realmente indicaba una relación sincera con el Señor y por lo tanto vuelve a tomar su vida como siempre. Eso, por supuesto, es una muestra de la realidad espiritual que está viviendo esa persona. Sin embargo, también es posible que los hijos de Dios se aparten temporalmente. Y por eso la Biblia usa también la palabra caer en lugar de apartarse. Caer en vez de apartarse, pero la idea es similar. Y cuando alguien cae, bueno, cuando cae en la tentación de dejar de ir, de dejar de leer, de dejar de orar, de dejar de participar en los ministerios de la iglesia. Así que hay ese sentido. Pero también la persona que es salva, que experimenta un periodo temporal de muchas preguntas, lo podríamos también como definir como una crisis de fe. Y por lo tanto también decae ese entusiasmo y decae la frecuencia con la cual se reúne delante del Señor, especialmente en la iglesia. A este fenómeno y a cualquier fenómeno donde de repente viene eso y la persona sinceramente busca una razón, lo podríamos llamar también como un autoexamen de sus convicciones cristianas. Si como resultado de eso la persona vuelve con una pasión renovada, gloria sea al Señor. ¿Cómo le pasó a Pedro? ¿Verdad? Después que Pedro tuvo esta crisis y finalmente se reconcilia con el Señor, el ejemplo que tenemos de él como un apóstol fue tremendo, tremendo. Y aunque la Biblia no nos lo declara de esa manera, sabemos que él terminó sus días en una entrega absoluta y total al Maestro. Así es que ese proceso de autoexamen, por supuesto que trae un beneficio para aquel que se había alejado, se había apartado o había caído en su relación con Dios. Ahora veamos la crisis de fe del que se aparta. ¿Por qué se aparta? Bueno, hay una crisis. En Marcos 14:27, la palabra claramente dice, todos ustedes se apartarán, todos. Y casi nos deja a todos ahí con una espada de Damocles sobre nuestro cuello, porque si no nos ha pasado, pues eventualmente nos podría pasar. Todos nos hemos apartado. Y es una experiencia que hemos vivido de alguna manera prácticamente todos los creyentes. Ahora, lo que él quiso decir fue que cuando fuera arrestado, los apóstoles, porque lo dijo en ese contexto, todos ustedes se apartarán, y se cumplió esta palabra. Claro que se cumplió. Con don Pedro a la cabeza y todos los demás se apartaron, se desaparecieron del mapa. Hasta ya algunos de ellos no vieron a Jesús, sino cuando camino a Emaús, Él se aparece y aún así algunos dijeron, si yo no te toco, si yo no voy a confiar en ti. Así que eso es algo que estaba presente y que muestra una crisis de fe, un acontecimiento dramático que ocurre en la vida y que nos permite o nos lleva a cuestionar la realidad de Cristo en nuestra vida y nos trae preguntas.
la esencia misma de nuestras creencias pueden tambalear frente a una pérdida familiar, un dolor muy grande, a una situación muy compleja de trabajo. Dice, bueno, ¿dónde está mi Dios que me abandona o que no ha tomado en cuenta mi necesidad? Y claro, frente a nuestra propia duda se generan otras más y que nos hacen temblar en nuestra fe. Pero todo esto debe ser una condición temporal. En el caso de Jesús, 3 días después el Señor resucitó. Y cuando Él resucitó, se apareció a sus discípulos y con ellos se restauró la fe y la esperanza de estos siervos de Él. Y eso fue más fuerte que nunca. Y por eso me adelantaba un poquito diciendo de la experiencia de Pedro, que al final terminó siendo ese gran líder en el cual Jesús lo usa para entregarle la responsabilidad de iniciar la iglesia cristiana y de la cual todos ahora somos parte. Así que se restaura la fe y en la mayoría de los casos ese compromiso se renueva de una manera más fuerte que ninguna en otra ocasión. El apóstol Pablo también nos dice cómo manejar a un creyente que se está apartando. Y él dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Es decir, tenemos la iglesia, los demás, la responsabilidad de buscar a ese hermano y de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a visitar o a llamar a este hermano o a esta hermana y decirle que lo malcriado que ha sido, que mal agradecido, que esto y que lo otro, sino que con espíritu de mansedumbre, con bondad, con cariño, con ternura, vamos a llamarlo a un reencuentro con el Señor. ¿Por qué lo dice eso así el Señor? Bueno, porque Él sabe la reacción que tenemos, el proceso que estamos viviendo. Por lo tanto, una exhortación violenta no va a ser apropiada. Un regaño malcriado tampoco nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar una llamada de atención con un espíritu de mansedumbre, cariñoso, respetuoso, animando uno a otro. Ahora, el apóstol Santiago también coincide en esto y él declara, hermanos, si alguno de ustedes se le ha apartado de la verdad, otro lo hace volver a ella, otro. ¿Y cómo va a actuar ese otro? Bueno, con ese espíritu de mansedumbre que nos dijo Pablo allí en Gálatas. Así que el que se aparta ha divagado desde el lugar en donde debería estar y está atascado en una situación de pecado, de enfriamiento o de tropiezo. Sin embargo, la iglesia deberá seguir orando e intercediendo y trabajando para restaurarlo y colocarlo de nuevo en la senda de justicia que es el camino de Dios. Y como dije hace un momento, hay eventos, sucesos en la vida, tales como la muerte de un ser querido, que pueden llevarnos a cuestionar aún hasta Dios, la existencia de Dios, la realidad de Dios en nuestra vida. ¿No será que estoy imaginando todas estas cosas, dice uno, y que Dios realmente no está, no existe, no es real? Todo eso viene a nuestra mente. Y esto está bien mientras que vayamos a Dios con estas mismas preguntas y hacerle a Él las preguntas para que Él nos muestre la realidad de lo que Él es en la vida de todo ser humano y especialmente en la vida de un cristiano. El resultado de una crisis de fe a menudo es que llegamos a conocer a Dios de una manera más íntima que nunca, como le ocurrió a Pedro. Así que en los momentos de prueba debemos ahondar en ¿qué cosa? En el estudio de la palabra de Dios, orar con persistencia
y rodearnos con personas cuya fe es inquebrantable. Porque si me estoy deprimido y me junto con otro deprimido, pues vamos a hacer depresiones más profundas. En cambio, si me acerco a ese hermano, a esa hermana que está fuerte, está robusta en su fe, vamos a ser contagiados por ese mismo entusiasmo. Y además, el Señor Jesús tuvo un consejo muy específico para los que estamos viviendo una situación así. Dice el Señor, les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarnos. Es decir, el Señor sabía que esto iba a ser parte de la vida de todo creyente, por lo tanto Él entrega las herramientas, ¿para qué? Para que nunca lleguemos a eso, y si llegamos, ahí está lo que debemos hacer. Orar siempre, no desanimarnos y dejar que la palabra pues tome su lugar en nuestro corazón. El examen del que se aparta. Hay un examen que hay que hacer. Bueno, veamos lo que nos dice la Escritura y vamos a verlo en dos pasajes. Primero está en Hebreos y el otro está en Lucas. Veamos lo que dice Hebreos. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Así que no se trata tampoco de eso. Se trata de que la persona repare lo que está pasando en su corazón. Eso es lo que Hebreos nos dice. Y de esa manera también describe él el apóstata, es decir, aquel que llegó a un crecimiento profundo de Dios, que se saboreó en la palabra del Señor y que sin embargo así y todo, no acepta ese cambio en la vida y que se vale volver. Lucas, en este caso, describe la situación de esta manera. Los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la primera prueba, se apartan. Bueno, ¿qué significa esto? Hay una parábola que es complementaria a esto, el resto de la parábola, que nos habla de la semilla que cae en tierra fértil. Esa semilla crece y sus raíces empiezan a buscar una base sólida de crecimiento, penetra en la tierra, la planta coge fuerza, coge alimento, crece y las raíces también se profundizan para poder sostener a esa planta. Piense en un árbol, piense en una hortaliza grande que tiene sus raíces y uno dice, pero ¿y cómo se sostiene cuando hay viento? Bueno, se sostiene gracias a esa fuerza que está ahí sujetándola. Bueno, también la Biblia nos habla de unas semillas que caen sobre piedras, sobre terreno duro y que, claro, aprovechan esa tierrita pequeña, blanda que está al principio, crecen, pero después rápidamente la planta decae porque no tiene profundidad su raíz, por lo tanto no encuentra ni agua, ni alimento, ni nada que sostenga la planta y la planta se muere. Y la tercera opción es cuando simplemente la semilla cae sobre un terreno totalmente duro. Y en la figura que estamos viendo ahí no tienen ninguna raíz, por lo tanto los pajaritos esas semillas se las comen pero en un segundo y las que no se echan a perder porque se queman frente a la falta de humedad, falta de raíz, falta de todo y la planta se muere, no tiene ninguna raíz.
Y miren ahí la ilustración, vemos el contraste de un valle precioso donde todo está verde. En cambio acá este señor está plantando sobre piedra caliza, sobre piedra que no tiene opción de crecer, y por lo tanto ahí ya vemos un pajarito que llegó, 2 o 3 que andan ahí ya comiéndose esa semilla porque simplemente no tiene ninguna raíz. Ese es el suelo rocoso donde caen algunas y por lo tanto al no tener raíz se consumen rápidamente. En cada uno de estos pasajes, una persona que externamente parece ser cristiana, al menos por un tiempo, pero que no llega a esa fase donde hay un compromiso sincero con el Señor. Esa persona podría haber estado asistiendo a una iglesia, leyendo la Biblia, escuchando música cristiana y pasar tiempo con amigos de la fe. Le gusta el ambiente sano, le gusta la buena compañía que ofrece el estar al lado de hermanos en el Señor. Sin embargo, todo eso es externo. Lo que no ha sucedido es que su corazón no ha cambiado. Nunca ha nacido de nuevo. Parece uno de los nuestros, pero realmente nunca tomó una decisión real por Cristo. Su corazón no ha cambiado. Por lo tanto, va a apartarse, va a alejarse, va a caer y eso desconoce totalmente la fe que había dicho que tenía. Ha tomado el cristianismo como si fuera un examen de manejo que aprobó y después decidió no manejar. Así, porque no hubo esa transformación verdadera en su corazón. Así que, como ya sabemos, la salvación viene por medio de una verdadera confesión de que Jesús es el Señor, que cree en la muerte y la resurrección de Cristo y que asume eso como su base bíblica, teológica para creer en Dios. Pero si eso no llegó al corazón y no transformó su naturaleza, entonces en cualquier momento se va a alejar o se va a apartar porque, como dice la ilustración y el pasaje, no tiene ninguna raíz, no tiene eso que lo va a mantener en su lugar, que le va a permitir seguir cogiendo agüita, fertilizante y todo eso para seguir desarrollándose como creyente. Si una persona, y esto nos lleva a decir lo siguiente, si una persona que ha sido verdaderamente salva luego se aparta, es decir, se desliza por pecaditos, actitudes, o por alguien le dijo algo que no era muy agradable, cualquier cosa que haya pasado, la caída, el alejamiento será temporal. Y más temprano que tarde, esa persona se va a reconciliar con Dios y va a volver. Así que el castigo del Señor va a traerlo de vuelta. Y como dice Hebreos, allí en Hebreos 12, 4 al 13, va a haber una reconciliación con el Señor. Pero ahora también se encuentra esta otra realidad que el Señor Jesús enseñó en una parábola, y es esta. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Así que si una persona que nunca fue salva, sino que por el contrario pone una buena cara y falla, es decir, se le cae la farsa y muestra su verdadera identidad, la última condición será peor que la primera.
La última condición será primera. ¿Por qué? Porque dice también Hebreos que si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que cualquiera que ande jugando con esto, que se haga el que era cristiano y finalmente no lo era, o que teniendo un nivel de compromiso y de entrega al Señor, sienta que puede volver a repetir todo esto con Dios para que, como cumpliendo un capricho de que todo esto vuelva a suceder, bueno, tengamos cuidado, porque ninguno de nosotros puede hacer impura la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Con eso no solamente estaremos insultando al Señor, sino también insultando la gracia del Señor, porque Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho para beneficio de usted y de mí. Y no se vale andar jugando con esto, ni actuando caprichosamente, porque si lo hacemos así, siendo verdaderos, habiendo creído verdaderamente y habiendo consagrado nuestra vida al Señor, y estamos con que sí, que no, que mañana voy, que mañana no voy, y que esto y lo otro, y tengo 1000 excusas, cuidado. El Señor juzgará a su pueblo. Y la advertencia final que hace Hebreos es tremenda. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si el Señor tiene un juicio contra nosotros, porque no hemos sido verdaderos, cuidado. No creo que solamente vamos a ser desterrados de la gloria de Dios, sino que habrá un castigo todavía mayor para aquellos que hemos deshonrado y desvalorado el nombre y la gracia de nuestro Señor. Así que determinar esto es clave para seguir en la vía correcta, en la relación correcta con nuestro Señor. Entonces, la pregunta que hace nuestra compañera cada día miércoles. Entonces, ¿qué significa apartarse? Bueno, ya sabemos que significa apartarse implica varias maneras: abandonar la iglesia, perder el fervor por el Señor, alejarse de un ministerio, alejar una tarea que tenemos con una familia, con alguien y aún con nuestra propia familia espiritual y volver a caer en viejos hábitos. Todas estas, alguna de estas, una sola de estas ya es suficiente para mostrar apartarnos del Señor, cosa que no debería suceder en nuestra vida nunca, pero pasa. Y el Señor entiende eso, lo perdona, pero también espera una reconciliación. También debemos tomar en cuenta que el Señor nos dio la vida eterna. Y tan pronto usted toma esa oferta, la promesa es que no vamos a perecer jamás, ni nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Es decir, somos de Él. Así que si tenemos estas experiencias,
más vale que nos reconciliemos rápidamente, prontamente y recuperemos nuestra intimidad y nuestra fidelidad al Señor. Eso es lo más importante. Y por supuesto que el Señor no ha dejado de pensar ni de preocuparse de aquel que anda como esa oveja número 100, que se desapareció, pero que Él la encuentra, la recoge y la trae al redil. Qué importante es entender que con toda docilidad esa oveja también se deja coger, se deja levantar y se deja llevar otra vez al lugar. Y esperamos y anhelamos y oramos para que siempre sea la actitud de todos aquellos que viven esa experiencia de reintegrarse otra vez a la comunión con el Señor de la manera en que esa oveja lo hizo, de manera dócil, seguramente regalona y chiple, como decimos por acá, aceptó todo el cariño de su pastor y pudo reintegrarse a la familia del Señor. Todos podemos tener una experiencia así, todos tenemos la misma tarea de determinar qué pasó y volver al Señor, y en todos los casos el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Ahora, si el Señor hace eso, la iglesia, es decir, nosotros, también debemos hacer lo mismo. Cuando aparece alguien que ha estado lejos de la iglesia, no vamos a decirle, por fin te apareciste, perdido o perdida. No, vamos a mostrar nuestro gozo y nuestra alegría porque está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a abrazar, y de ahí en adelante la relación va a mantenerse como era antes, con todo amor, con toda benignidad, con toda compasión, con ese amor que Cristo pone en el corazón de cada uno. No estamos para andarnos regañando, ni sacando cuentas, ni que mira lo que hiciste. No. Cada quien ese ya lo experimentó con el Señor y el Señor ya se habrá encargado. Así es que esa es la actitud con la cual debemos enfrentar estas opciones de caer, de apartarnos o de alejarnos del Señor. Qué hermoso nuestro Padre Celestial, que a pesar de todo eso, siempre Él está con los brazos abiertos para darnos la bienvenida cuando regresemos. Así que, si alguna vez usted ha tenido esta experiencia, aquí tiene una exhortación y una amorosa palabra que le dice bienvenido otra vez a la comunión con su iglesia. Y si alguien por ahí todavía está experimentando esta experiencia por razón del COVID-19, por las noticias, por esto o por lo otro, sepa que el Señor está listo para extender su báculo, su bastón y atraerlo otra vez a la iglesia. Y la iglesia siempre estará lista y preparada para recibir a todos otra vez con todo el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Espero que este tema haya sido de bendición para usted, como lo ha sido para mí en este día, y que el saber que, como dice el himno, eran 100 ovejas y esa oveja que se escapó vuelve, es la noticia más linda que podemos compartir y tener todos juntos en el amor del Señor. Vamos a orar para terminar y para pedir la bendición sobre cada uno de nosotros. Y no se olvide orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, y de esa manera evitamos apartarnos, alejarnos, dudar, en fin, todas esas cosas que vienen a nuestra mente y que vienen porque hemos bajado la guardia, hemos perdido intimidad y don Satanás mete la cola para fastidiarnos la vida. No dejemos que eso ocurra nunca. Esa debe ser nuestra oración también. Muy bien, vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por esta promesa que una vez más nos entregas de que somos tus hijos
y que tomados de ti, Señor, siempre vamos a estar y ser parte de tu familia. Y Padre, te pedimos tu fortaleza y tu gracia para si alguno estamos viviendo esta situación de enfriamiento, de alejamiento, de duda, en fin, de tantas cosas que pueden venir a nuestra mente, que con tu ayuda y con la fortaleza del Espíritu Santo podamos vencer todo eso y que nos reconciliemos contigo y que volvamos a los caminos tuyos, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo cada uno de los héroes de la fe que encontramos en tu palabra. Y ahora, Padre, te pido que nos bendigas a cada uno y que sigas dándonos de tu gracia y de tu amor para que podamos cada uno perseverar en tus caminos y seguir creciendo en el amor del Señor. Padre, danos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu a cada uno de nosotros, a nuestras familias y por supuesto a toda tu iglesia. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.